Sed bienvenidos y bienvenidas a otra conferencia abierta, gratuita del Máster Consciencia y Ser, que es el preludio del módulo que vais a vivir a lo largo de este fin de semana denominado Liderazgo, Recursos y Abundancia. Pero, como sabéis, siempre hacemos un pequeño guiño de una horita aproximadamente para que podáis abrir boca acerca de lo que va a ser el fin de semana. Y en esta ocasión tenemos el placer de contar, pues con un amigo de hace unos cuantos años ya, Iñaki Gil Herráez. Es un amigo empresario, consultor, asesor en muchísimas empresas y ha tenido una trayectoria profesional que yo creo que es encomiable. Ahora mismo ya se ha podido relajar y se dedica actualmente a diferentes actos de servicio y demás. Y me encanta contar con él porque creo que es la persona perfecta para abrir como ariete este espacio que lleva por título Liderazgo y Autoconsciencia. Hay una premisa clara siempre que tenemos con toda esta información que dice así: información correcta más acción igual a abundancia. Cuando hablamos de información correcta, estamos hablando de información de amor. Los alumnos y alumnas del máster que lleváis ya recorridos con este módulo 8, ni más ni menos, sabéis perfectamente de lo que estamos hablando. Es una información que eleva el nivel de conciencia, que eleva nuestra frecuencia vibratoria y, por lo tanto, que nos acerca al estado natural del universo, que es precisamente este, la abundancia en sí misma. Así es que, en este sentido, a mí me gusta mucho contar con mi amigo Iñaki para que pueda, bueno, daros algunos puntos acerca de lo que va a ser la temática del fin de semana y como en otras ocasiones vamos a estar alrededor de 3/4 de hora aproximadamente escuchando, aunque me decía antes entre bambalinas que si hay alguien que quiera participar que se sienta libre, con lo cual me hago eco también de ello y sin más, no me entretengo. Iñaki, cuando quieras, mil gracias amigo, como siempre por estar aquí acompañándonos y nada, para lo que necesites, por aquí estoy. Muchísimas gracias, Julio, y muy buenas tardes, días, porque me imagino que estaréis por Latinoamérica también algunos. Me alegra ver ahí, te he visto alguna cara conocida, Juan Luis. Bueno, sobre todo le decía a Julio que para mí hay dos, me ha pedido si podía hablar con vosotros, que no sé muy bien, ahora comentaremos. Y lo hago como un acto de servicio, más que como un acto de, no sé, de manifestación de conocimientos o de sabiduría, que cada vez, como decía Sócrates, cuanto más aprendo, menos sé. O Voltaire creo que también lo decía. Y así me siento ahora mismo en mi vida, que cuanto yo le llevo dedicando en exclusiva a mi crecimiento personal, pues fácil 15 años más o menos. Y he leído, he visto muchos libros, autores, conferencias, gente, he estado trabajando y ha llegado un momento que ahora empiezo a sentirlo así. Cada vez quizás soy más consciente de lo que hay por fuera, veo como el universo cada vez más grande y me doy cuenta de lo poquito, poquito, poquito que sé. Y entonces me siento, me da hasta vergüenza decir aquí vamos a hablar de liderazgo consciente o de cualquier otra cosa, ¿no? Por eso quería empezar preguntando, ya sé que están todos los micrófonos cerrados, pero como Julio diga, ¿no? Para mí hay tres formas de hacer esto, ¿no? Esta presentación. Una sería hablar desde la teoría, un plano teórico que es lo normal, ¿no? Pues dar una información, unos conocimientos que pueden, que puedo haberlos vivido o no, que los sé, pues los tengo en el intelecto, pero a lo mejor no los he vivido todos. Puedo hablar de mi vida personal, puedo compartir todo lo que yo he vivido, lo que me ha sucedido en la vida, mis aprendizajes espirituales, de liderazgo, consciente, no consciente, si puede ser útil, y eso lo hablo desde la experiencia. Creo que siempre es más
es más fácil compartir intelecto mental que experiencia vivida, ¿no? Y una tercera forma sería hacer algo más participativo por vuestra parte, de preguntar, de compartir, de sacar temas, de, oye, vamos a, pues si algo que digo o alguna cosa que apetezca, pues en vez de estar esperando a los últimos 10 minutos de hacer alguna pregunta, que fuera más un coloquio de amigos. Yo pensaba que iba a haber menos gente, Julio, pero hay mucha gente. Yo, o sea, tengo aquí la pantalla llena de caras. Quizás es más complicadillo, pero sí que por mi parte prefiero, si a vosotros os va bien, que me cortéis, que preguntéis, que sea algo realmente más de coloquio de amigos que de, digamos, de dar una clase, ¿no? Así que por favor os invito a ello. Eh, Tema del liderazgo consciente, siempre intento hacer reflexionar. Hay unas charlas que organizo que alguno conocéis, Julio, Juan Luis. Siempre las charlas estas que intento organizar en Madrid cada mes. El único objetivo es que nos demos cuenta de cuál es nuestra forma de creer, cuáles son nuestras creencias, cómo vemos la vida. Y muchas veces no estamos al tanto, lo tenemos ahí tan grabado en el inconsciente que hasta que no nos ponen un espejo no nos damos cuenta. En este caso, digo esto por liderazgo consciente, ¿qué es, no? ¿Qué es ser un líder? Cada uno tendremos una noción de lo que para nosotros es ser un líder, ¿no? ¿Y qué es ser consciente? También tendremos cada uno una opinión de qué es ser consciente. ¿Y qué es ser líder consciente? Pues el más difícil todavía, ¿no? Y líder, si me dices, ¿quién es un líder? Pues bueno, pues podemos tener muchos ejemplos de liderazgo, pero no sé, os pregunto, no hace falta que, bueno, sí, si queréis responder, mejor. Una persona que tenga hoy en día, en el mundo que vivimos, un, un perfil en Instagram y tiene 2 millones de followers, ¿es un líder? No lo sé. O sea, es una pregunta que hago que realmente no sabría decirte si es un líder o no es un líder, porque luego revisaremos algunas características de lo que está más consensuado como ser líder, ¿no? No lo sé. Consciente, me resulta más fácil hablar de conciencia que hablar de liderazgo, ¿no? Y repito, podemos comentar todo lo que yo he vivido a nivel personal, en mi trabajo, en mi trayectoria, y con lo que me he encontrado. Me gustaría preguntaros también, por ver el contexto en el que estáis, si se puede responder, no sé si por el chat o por la mano a la alzada, lo que sea. em, ¿Con qué propósito estáis haciendo este máster? O sea, ¿por qué es este máster? Eh, si es para ser más líder, para ser más consciente, para ser... ¿Cuál es lo que hay detrás, no? Entiendo que el epicentro de todo es la consciencia. Corrígeme, Julio, cualquier cosa. Eh, y que el liderazgo es una parte de ella. Pero os preguntaría, ¿vosotros queréis ser líderes? ¿Os consideráis líderes? ¿O es algo que os llama la atención? Porque incluso la propia pregunta y la propia respuesta va a tocar un tema trascendental como es el tema del ego o el tema de la humildad, ¿no? El líder se hace, el líder nace. Hay muchas preguntas-respuestas mezcladas ahí, ¿no? Decía me imagino, Julio, que Gerardo está muy trillado, ¿no? En el máster, o sea, se habla mucho de Gerardo. Por supuesto, claro que sí. Gerardo decía que el líder se hace y se nace, las dos están entrelazadas, em, pero que sobre todo se hace. O sea, a lo mejor hay que tener una cierta propensión a ser líder, pero que sobre todo, hay que trabajarlo. Y trabajarlo para mí ahí entra la parte de conciencia. Y
es verdad que puede haber líderes, entre comillas, que hemos visto a lo largo de la historia o que vemos en nuestro día a día, que son líderes no muy conscientes. Por eso digo que es ser líder, ¿no? El líder tiene que llevar la condición moral de buena, o puede ser un líder eh, y para mí aquí estamos trabajando en cómo ser consciente. Y yo creo que si nosotros somos cada vez más conscientes, vamos a ser más líderes. Y yo lo veo como un subproducto de la conciencia. Eh, y creo que eso es lo que de alguna forma es el propósito por el que a lo mejor estáis participando en este máster, o como yo lo vería, ¿no? Eh, eh, Sobre esa base que es quizás abrir un poco el contexto mental en el que estamos trabajando. Por eso, o sea, no sé si estáis en carreras profesionales, en empresas, por eso os preguntaba si queréis subir, queréis ser más líderes, cuál es el objetivo. Yo voy a centrar sobre todo en cómo ser una persona más consciente y por ende, a lo mejor más líder. Yo creo que las personas que son muy conscientes, mi caso, los que son realmente muy conscientes, la gente por naturaleza les va a seguir, y se van a convertir en líderes porque te van a desprender una energía maravillosa, porque vas a querer estar con ellos. eh, y, y- y una de las condiciones que creo, o de las características de un buen líder, es la humildad. Y la mayoría de esta gente que tiene un nivel alto de conciencia suelen ser muy humildes. Y humildes y líder en nuestra formación, como lo hemos recibido en nuestra cultura, a veces es casi un oxímoro, es un poco contraproducente, ¿no? Eh, por eso invito a reflexionar realmente qué queremos, ¿no? ¿Qué buscamos con todo esto? Hoy en día están, bueno, hoy en día no. Yo hago una mini presentación mía, muy, muy mini. Yo estudié en Madrid, la vida me llevó a trabajar a Estados Unidos con 23 años, en el mundo de las finanzas. Yo ni sabía de finanzas, ni sabía inglés, tampoco es que sepa mucho ahora. Pero bueno, me colocó allí la vida y estuve como 15 años en Estados Unidos, o un poco más, trabajando bueno, estuve luego en Miami, tuve la suerte de poder trabajar con Gonzalo Rodríguez Fraile, que seguro que conocéis todos. Y la vida me colocó a trabajar con gente de mucho dinero, familias grandes en Latinoamérica, familias grandes en España. Y por eso decía que he visto muchos casos de liderazgo consciente e inconsciente, en experiencia personal. Y en un momento determinado, yo sin darme cuenta, más había inflado mi ego, pues la vida me mostró una gran asignatura. Yo enfermé 2 veces, la segunda, pues fue en el año 2012, que le comentaba a Julio. Y ahí dejé todo lo que estaba haciendo y me dediqué mucho más a mi crecimiento personal, y al servicio a los demás. Y para mí, ese es el epicentro de todo lo que estamos haciendo. El objetivo del máster, entiendo, y el objetivo de, de para qué vivimos, ¿no? El sentido de la vida. ¿Cuál es el propósito por el que hemos nacido? Y no sé hasta dónde estos temas lo habéis trabajado, os preocupa, queréis que hablemos de ello. Pero el liderazgo consciente no deja de ser una etiqueta más del eje troncal por el que estamos aquí, ¿no? Que es, ¿para qué estoy? O ¿por qué todo esto? ¿No? ¿Y cuál es el sentido? ¿Y qué quiero yo en mi vida? ¿No? ¿Qué quiero con ser más consciente? ¿Para qué quiero ser más consciente? ¿No? Bueno, pues ese es un poco el contexto en el que me gustaría enmarcar. Yo estoy fuera, como os digo, desde hace mucho tiempo de las grandes organizaciones, sigo ayudando y trabajando en compañías y cosas a nivel personal, pero digamos no de forma profesional. Sé que ahora está, o hace ya un tiempo,
no sé si habéis oído hablar, seguramente sí, perdonadme por mi ignorancia, el tema del unboxing, ¿no? De las organizaciones cada vez más con menos jerarquías y menos jefes, ¿no? Se está trabajando más en una forma más consciente de gestionar las organizaciones, donde haya, entre comillas, menos puestos arriba y se dé más capacidad de delegación. Para mí está todo muy, muy entrelazado, ¿no? En las características que, si queréis, luego comentamos un poco de que puede tener un líder. Sé que me decía Julio también parte de la charla o de lo que vais a ver el fin de semana está relacionado con la abundancia, ¿no? Cómo ser abundante. Vuelvo a lo mismo, me encantaría si estuviéramos físicamente juntos preguntaros y comentar al respecto qué entendéis por abundancia, qué es ser abundante, ¿no? O incluso un paso más allá, ¿no? ¿Qué es el éxito? O si trabajamos para el éxito, ¿qué entendemos cada uno por el éxito, ¿no? Dentro de un contexto mental más de conciencia, eh, 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 pues, ¿quién es una persona exitosa? Me gustaría que cada uno reflexionáramos sobre ello, ¿no? Eh, Hay para mí una clave que habla mucho Gerardo sobre el liderazgo, que es liderarse a uno mismo. Yo muchas veces he escuchado esto de liderarse a uno mismo y os digo la verdad que no lo entendía bien. No, no, no. Sí, que es liderarse a uno, ¿no? Que pues, si ahora hacemos aquí una respuesta, pues seguramente cada uno va a tener una propia acepción, una interpretación. Y creo que liderarse a uno mismo es realmente conocerse a uno mismo. Y conocerse a uno mismo eh, es un ejercicio complicado porque el ego no te va a dejar mucho y te vas a hacer muchas trampas y te vas a autoengañar o te vas a autojustificar y saber dónde estás, saber tus limitaciones, saber cómo te comportas, saber si te enfadas, saber si mientes, o sea, en muchas cosas eres de servicio, si tienes aversión. Con una característica que creo que la habéis escuchado en el máster o- o lo vais a escuchar este fin de semana o en otros sitios, eh, de un buen líder consciente es ser de servicio, ¿no? Eh, y os pregunto, ¿no? ¿Podéis ser de servicio con alguna persona que os caiga mal? Eh, ¿O que consideréis una persona mala? Cada uno pensar en vuestra vida, si habéis tenido alguna circunstancia personal de que alguien os haya hecho una faena o, sin entrar en temas personales, imaginar ahora mismo en el mundo en el que vivimos supuestos líderes que pueden ser presidentes de gobierno o que pueden ser líderes de otras formaciones a los que podemos considerar como personas con muy baja conciencia. am, ¿Seríais o seríamos capaces de servirlos? Pues ahí tenemos una respuesta hasta dónde estamos siendo líderes conscientes o dónde podemos ser líderes conscientes y hasta dónde podríamos, otra característica del liderazgo consciente, o por lo menos como yo la entiendo, ¿no? ¿Cuál es tu capacidad de comprometerte, de compromiso y de ser leales a esos compromisos? Eh, y eso va a significar mm, muchas veces mirar hacia afuera, no mirarse hacia uno mismo, estar pensando más en el prójimo que en uno mismo. Bueno, por eso para mí me centraría sobre todo en cómo ser más consciente y a partir de ahí ya vendrá más el liderazgo. Pero repito, si preferís que hablemos más en el mundo corporativo, de trabajo, de herramientas para ser líder, etcétera, pues luego si queréis compartimos unas características de cómo, por ejemplo, tiene que ser una comunicación
armónica o cuáles son unos principios de humildad que yo creo que para un líder consciente me he apuntado aquí hay unas cuantas cosillas que ahora os lo comparto con vosotros. Eh, 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 las, para mí hay una frase que resume todo, que es la escuela para ser líder es la vida misma. Todo lo que nos pasa en la vida es continuamente una prueba para tú examinarte y ser más líder y ser más persona consciente, ¿no? Bueno, he hablado mucho. Si queréis a preguntar alguna cosa, por favor, interrumpirme, que sea más dinámico. Si hay algún tema que os gustaría que tratáramos, si no, pues sigo comentando alguna cosa. El chat, sé que hay cosas en el chat ahí, Julio, pero no lo leo Sí, a la mira, vez. te leo, Iñaki. Ah, vale, ahora lo he abierto. Dime. Dice Aline, tu experiencia me parece muy interesante. Antes de que empezaras a hablar de ella, ¿no? Pero Mm, como aludiendo precisamente a esto, al hecho de que tu experiencia podría ser un buen punto para hablar sobre este tema. Después comenta también compasionarte, qué bonito nombre, por cierto. Un líder es una persona que cuida de su equipo y del bienestar de ambos, entiendo yo. Sonia dice, yo creo que cuanta más conciencia, mayor autoliderazgo, y ese autoliderazgo te lleva al liderazgo casi sin querer. mm, Después dice Juan Luis, yo no estoy haciendo el máster, estoy invitado a esta sesión, pero desde mi punto de vista lo primero y la base de todo es trabajar el crecimiento en conciencia. El liderazgo consciente es una consecuencia y creo que es aplicable en todos los ámbitos de tu vida. Y pregunta Patrick, ¿líder para qué? mm. Ahí te lo dejo, Iñaki. Eh, pues efectivamente, y por eso me centro más y los que me conocéis alguno, am, para mí el epicentro de todo es cuál es el rol mío en esta vida, ¿no? El propósito mío en esta vida y cómo me veo yo en esta vida, ¿no? Hasta dónde me identifico con este cuerpo, hasta dónde me identifico con las circunstancias que me rodean, hasta dónde pienso que eso es casualidad o no es casualidad. Eh, me encantaría que pudierais hacer una reflexión al respecto, que cada uno tendrá su propia perspectiva. Si creéis, por ejemplo, que lo que pasa en la vida tiene un componente de suerte o no tiene un componente de suerte. Eh, bueno, todo eso para mí son preguntas clave en nuestro vivir diario. Hay una cosa que siempre digo en las charlas, me habéis escuchado, que es yo no concibo, o sea, perdón, lo concibo porque lo veo continuamente. Mucha gente que en su ámbito privado procura ser más consciente, en su ámbito público o ámbito profesional buscan ser a lo mejor o más líderes o más agresivos y como que aparcan de alguna manera su conciencia cuando entran al mundo del trabajo y se vuelven muy agresivos o se vuelven, digamos, más mm, como que las características de la conciencia no las puedo llevar al ámbito profesional. Y yo no creo que eso tenga que ser así. Yo creo que si eso lo hacemos, a lo mejor es porque tenemos ahí algunos miedos o las reglas de juego las interpretamos de una manera determinada, pero también os invitaría a reflexionar sobre ello. Por eso decía, líder para qué. Para mí, líder eh, sería, em, decía Adam Smith, fíjate, Adam Smith, posiblemente la figura más emblemática en el mundo de la economía, La riqueza de las naciones, su gran libro, pero tiene un libro anterior que se llama La teoría de los sentimientos morales, donde él hablaba de muchas cosas de conciencia. Un libro maravilloso que él era filósofo también. Y él ya decía en ese libro que lo más importante para el ser humano, o una de las cosas más importantes, es cómo lo que tú piensas sobre lo que los demás están pensando de ti, o qué juicio tienen los demás sobre ti.
y que eso nos importa mucho, porque en el fondo todos queremos parecer o ser buenas personas, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría que reflexionáramos si yo quiero ser líder, em, para quiénes quiero ser líder y para qué huella quiero dejar, qué es lo em, qué es lo que hay detrás. Me importa que haya gente detrás siguiéndome. Líder, entre comillas, entiendo que líder, que la palabra líder es más un anglicismo, y el no líder sería un seguidor, ¿no? Un follower. Necesitamos que haya gente que nos siga. ¿Puedo ser líder sin que haya nadie que me siga? ¿Puedo ser líder solamente estando yo en paz conmigo mismo? Eh, y las respuestas que me estén llegando, eh, es si uno con lo que decía antes de conócete bien, lidérate y conócete, no, darnos cuenta dónde estamos. Y solo lo sabéis vosotros, nadie más. Desde fuera puedes dar una imagen y posiblemente con los actos no nos damos cuenta. Estamos manifestando dónde está nuestra conciencia, pero el trabajo es interno. Y repito lo que decía Gerardo, el líder se hace más que nace. Y es nuestro trabajo y en nuestro día a día donde pones la intención y tu atención en qué quieres mejorar y cómo quieres ser más consciente. Y lo del liderazgo vendrá. No sé si es vanidoso o egoico el querer ser líder, no, no lo sé, no, no lo voy a responder, no tengo ni idea. Pero sí creo, y me imagino, Julio, que habéis trabajado en lo que es propósito, misión, destino y función. Sí, Eh, sí, em, em, eh, sí que, y es lo que a mí me da paz, ¿no? Yo tengo muy claro que todos tenemos este mismo propósito y ese propósito de amor, en ese recorrido de la conciencia que vamos subiendo, va a llegar un momento que cuando más alto esté, cuando empiece, digamos, a despertar y cada vez sea más consciente, y cada vez empiece a mirar más hacia afuera y menos hacia adentro, estoy seguro que en ese momento la gente seguirá a esas personas. Se van a convertir en líderes, ¿no? Es como lo veo, con lo cual trabajaría mucho en esto, en realmente ser sincero conmigo mismo, darme cuenta, cómo veo la vida, cómo veo a los demás, am, eh, y hasta dónde me identifico con este cuerpo y quién soy yo. Eh, y a partir de ahí trabajar un poco, ¿no? Dicho esto, Am, mm, tres cosas que yo he visto, me he apuntado aquí, mucho, en mi vida personal y como ser un verdadero líder, ¿no? Como diría Gerardo. eh, la primera es asumir tu vida, es asumir lo que te pasa en la vida y no culpar y no echar balones fuera, que es muy habitual, ¿no? Y hay muchos casos que podemos decir, joder, Piñaki, como esto, si me está pasando esto, esto me lleva a una ventana que luego, si queréis, podemos trabajar, Julio, que son las 7 herramientas de amor de Gerardo, cómo las aplicamos al liderazgo, que me parecen fundamentales. Y una de las herramientas precisamente es esa, ¿no? Si la habéis trabajado ya, si la habéis, es asumir. Y un líder consciente tiene que asumir, y no culpar y en todo caso colaborar y trabajar, ¿no? Otra característica fundamental, como decía, es el compromiso. eh, y a veces ese compromiso consideramos que va en contra de nuestra libertad. Ah, pues que me resta porque me estoy comprometiendo, me quita mi autonomía. eh, y si no nos comprometemos, y va a todos los ámbitos de la vida, eso va a significar a veces cuando te has comprometido a hacer cosas que no te apetece. eh, pero volviendo con nuestra sinceridad interior, ¿estás mirando más hacia afuera o estás mirándote más hacia ti, ¿no? El líder consciente, mira por su equipo, mira por su gente, eh, asumiendo que tenemos ese equipo, ¿no? Tu familia, tus amigos, eh, ¿hasta dónde te preocupas por ellos?
o solo te preocupas cuando necesitas algo y tienes que recurrir a ellos, ¿no? Estás adelantando, te estás buscando su bienestar, aunque a ti en ese momento no te, no ganes nada, ¿no? Que siempre vas a ganar, porque todo lo que sea eh, mirar hacia afuera vas a ganar, ¿no? Y lo uno con otra característica súper importante, ¿no? Que es para mí el servicio, ¿no? Hasta donde somos de servicio. ¿Cuánto en mi día a día, si podéis reflexionar, eh, dedicáis a los demás? Eh, mm, eh, y desde un plano, digamos, de generosidad y de dar sin... Siempre buscamos algo, ¿no? Aunque solo sea el agradecimiento o otro tipo de calificativos, ¿no? Pero realmente tenemos tiempo para dar o estoy tan metido en mi día a día, en mis cosas, en mi familia, en mi trabajo y en mis hobbies que mira, que si alguien me pide algo, pues intento, por supuesto, cumplir, pero si no, hacerlo yo de motus propio es difícil, ¿no? Bueno, pues... creo que un buen líder está mirando mucho por cómo está su equipo, cómo se sienten, cómo se preocupa, a lo mejor sí que se dé cuenta, intentar no juzgar, ¿no? Em, una característica que alguna vez le he escuchado a Gonzalo, y tú lo sabes muy bien, Julio, ¿no? El ser confiable, ¿no? Para generar también abundancia, ¿no? Ser confiable es es muy difícil ser confiable porque eh, eh, el no enfadarte, el mostrar siempre calma cuando alguien te viene con un problema o te viene con una situación negativa es difícil, ¿no? Pero ser confiable es fundamental, que sepa que por lo menos le vas a escuchar, que te podrás disgustar o te podrás enfadar o no, pero no le vas a recriminar y eso depende de nosotros, eso lo podemos controlar nosotros. Con trabajo, ¿eh? Requiere mucho trabajo porque se nos baja la energía, nos enfadamos, podemos... eh, pero hay para mí una de las 10 mantras que yo llevo yo por bandera en mi vida y que a mí me funciona mucho, que es que todos, de verdad es como yo lo veo, hacemos lo mejor que podemos. Todos, en todo momento. Entonces, eh, ¿cómo yo me voy a enfadar o me voy a disgustar con una persona porque ha hecho una cosa que yo considero que no es la correcta, ¿no? eh, que, que lo hilo con otro punto, que es no juzgar, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Pero si yo mismo y vosotros hacéis una reflexión, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Y por qué me he equivocado? Porque no lo he podido hacer mejor, si no lo hubiera hecho mejor, ¿no? Bueno, pues ese líder que sabe eso y que realmente lo practica, va a hacer que su equipo, que su gente no le dé miedo hablar con él, al revés, ¿no? Y que se va a sentir escuchado y que se va a sentir apoyado y que todos tenemos nuestros defectos, pues en vez de centrarte en el defecto de cualquiera y corregir ese defecto, ¿no? Céntrate en sus virtudes, ¿no? Y reconócele sus virtudes. Y, y creo que en ese sentido la comunicación va a ser mucho mejor, ¿no? Ahí me apunté, si me permitís. He visto por ahí algunas manos levantadas, perdóname. Ahora me dices tú, Julio, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú pones ahí orden, pero quería unas cosillas que me he apuntado aquí que me parecen súper importantes y que las conocemos todos, pero trabajarlas, que es lo difícil, ¿no? Como líder, son cinco, entre comillas, herramientas, ¿no? Una de ellas la que estábamos hablando ahora, de no buscar culpables, sino buscar soluciones. Me acuerdo que el primer jefe que tuve en Nueva York, tenía yo 23 años, me dijo, Iñaki, no me vuelvas a traer un problema sin traerme un par de soluciones, ¿no? Ya esto seguro que lo habéis escuchado mucho, pero más allá de ser efectivo, que también se trata de eso, es, es
es reconocer que todos hacemos lo que decíamos, lo mejor posible. Oye, y que si hemos metido la pata, como hay un ejemplo por ahí que dice Gerardo siempre, capitaliza en ello porque esa persona que ha aprendido de ese error hoy es más sabio, ¿no? Y céntrate en buscar soluciones. Una segunda herramienta también que yo la he tenido que aprender mucho en mi vida a nivel personal es no mires más al pasado, no estemos continuamente mirando lo que ha pasado, lo que podía haber sido, ¿no? Sino lo que hay es lo que tenemos ahora y el famoso poder del ahora, ¿no? El presente y el futuro va a ser una consecuencia de lo que yo haga hoy. Nada más y nada menos. Esa correspondencia que sabéis muy bien, la ley de la correspondencia, ese asumir que viene precisamente por ese causa-efecto de lo que yo esté haciendo hoy, lo que ha pasado en el pasado, ya eso sí que no se puede cambiar y solo me puedo centrar en el presente y como diría yo, Joe Dispensa también, ese presente, ese futuro va a ser tus hábitos, tus pensamientos, tus conductas y tus emociones que generan romper ese círculo si lo quieres cambiar para labrar el futuro y agradecerlo desde ya. No hace falta que te llegue, empieza a agradecerlo ya porque el universo no va a entender de tiempos, no va a entender si es pasado, presente, futuro, no es lineal. Y si tú ya estás dando las gracias por donde quieres llegar o por lo que quieres ser, seguro que vas a serlo antes, ¿no? O que se va a adelantar un poco, ¿no? Em, yo, un tema mío personal, por ejemplo, cuando algo me disgusta, porque al final siempre digo que estamos en este cuerpo físico, ¿no? Y que por muy seres espirituales que seamos, si estamos en este cuerpo físico es que todavía tenemos que aprender mucho. Y este cuerpo físico tiene hambre, tiene sueño pues yo me puedo considerar, no lo sé, o sea, a lo mejor los super Dalais que son capaces de alimentarse con la luz, yo no estoy ahí y si se te baja la energía y ese manejo de energía que decía Gerardo, pues te va a hacer muy vulnerable como líder consciente, ¿no? Entonces, yo personalmente, por ejemplo, si veo que algo me puede disgustar o me puede enfadar, noto enseguida ese bajón energético e intento recuperar esa energía y por lo menos no discutir, o porque si no, es muy fácil ser agresivo. Eh, y si tú eres agresivo en tu comunicación, eh, eh, dejas de ser confiable. Y la persona, ya lo sabéis, neurológicamente bloquea en cuanto recibe un tono un pelín superior, el contenido de lo que estás diciendo no lo recibe el cerebro. El ego pega ahí un bloqueo defensivo simplemente porque se siente atacado y ya puedes estar diciendo las mayores verdades del mundo que como las digas en un tono agresivo, no las va a recibir la otra persona. Bueno, intentar no ser agresivo, ¿no? Y otra forma de no ser agresivo, y es un cuarto punto, es no personalizar las situaciones, ¿no? No le pongas nombre y apellidos, las cosas suceden, nos corresponde, estamos en situación, tenemos que aprender de ellas eh, y con nuestras herramientas espirituales, vuelvo a lo mismo, si nosotros trabajamos bien nuestra espiritualidad o nuestra conciencia, ¿no? En este máster de conciencia, si yo trabajo las 7 herramientas de amor de Gerardo en cada situación que en el trabajo, en mi vida personal, con mi familia, donde tenga que lidiar, me sucede, pues si yo estoy en esas 7 herramientas renunciando lo que las 7 herramientas te proponen a que tienes que renunciar, eh, ojalá lo pudiéramos hacer continuamente, seríamos, vamos, líderes increíbles, ¿no? Pero cuesta, ese es el entrenamiento, el gimnasio de Dios que dice Gerardo, ¿no? Y una quinta que me parece también súper importante es siempre llegar a acuerdos, ¿no? Intentar conciliar. eh, yo por naturaleza, bueno, y la segunda vez que yo enfermé, lo saben, lo sabe Julio, lo saben amigos, fue porque, es un tema mío personal, en ese momento en el trabajo tuvimos peleas de socios y ahí descubrí la importancia que se le daba al dinero.
Y a mí eso me produjo un colapso, volví a tener un cuadro bueno, pulmonar severo, de embolias, etcétera, etcétera. Eh, Porque desde pequeñito, por lo que sea, es una asignatura que tengo que aprender, creo que he aprendido un poquillo, no me gustan nada los conflictos, nada, nada. Y hay dos formas de trabajar los conflictos. Una es, me imagino, apartándote de ellos, que era lo que hacía siempre, huir de esa situación. Y otra es trabajar para, sin tener que huir, que ese conflicto no te quite la paz, que no te afecte, ¿no? Que es que es súper complicado. Y esto lo uno, lo hilo a otras de las cosas, otra característica que para mí muy importante del liderazgo consciente, que es que lo de fuera no te afecte. Bueno, no te afecte sería ya el super líder, ¿no? Sería la persona hiperconsciente, porque todo de alguna forma nos afecta. Pero que cuanto menos te afecte lo de fuera, mejor líder serás. Porque si lo de fuera te afecta, volvemos a lo de antes, está todo unido, pierdes tu paz. Si pierdes tu paz, vas a perder tu enfoque consciente hacia tus personas, hacia tu equipo, y es muy fácil que lo de fuera nos afecte, ¿no? Y creo que el verdadero es lo que para mí, mi interpretación, es así como funcionamos. El verdadero libre albedrío es esa independencia espiritual que llama Gerardo, ¿no? El ser independiente que si te dicen qué guapo estás, que tu ego no se infle, o si te dicen que tonto eres, pues que no te enfades, ¿no? Y esa independencia espiritual me parece súper importante para ser líder, ¿no? Porque a la mínima que nos ataquen, vamos a flaquear mucho, vamos a tener muchas debilidades, ¿no? Y mantenerte impertérrito, mantenerte ecuánime, pase lo que pase fuera, y saber interpretarlo, que tu respuesta amigdaliana sea lo más lenta posible, que comprendas que estamos todos en este aprendizaje, que nos necesitamos, que si a mí me llega una situación desagradable es porque me tiene que llegar y que tengo que aprender de ella, que me la tome como algo positivo, no como algo negativo. Bueno, creo que bueno, un pilar fundamental para ser líder consciente, ¿no? Esa independencia. Cualquier cosa, Julio, me dices, ¿eh? Que sé que hay cosillas por ahí que van llegando. Sí, nada, estaba esperando Iñaki a que terminara los 5 puntos. Creo que así ha sido, ¿no? Bueno, eh, iba a hablar, si queréis una cosita solamente. Sí, claro que sí, sin problema. Por lo menos para mí, que me afecta bastante, y esto es un tema mío personal, eh, 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 en una... eh, Gerardo siempre te dice, cuidado con el tonito, lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que digas, que no agreda a la otra persona, ¿no? Y para él es fundamental, para Gerardo, la comunicación armónica, ¿no? Cómo hablar a una persona o a un equipo de una forma que no sea agresiva. Y pongo unos ejemplos que, hoy, por cierto, no lo he dicho antes, cualquier cosa que haya dicho que en algún momento queráis profundizar más allá de esta charla, por favor, Julio, mi teléfono, mi email, lo que sea, que cualquiera feliz de compartir cualquier cosa en mucha mayor profundidad, ¿eh? O sea, que a vuestra disposición en todo momento para lo que pueda yo acompañar, más que enseñar, que me considero poco profesor. Por ejemplo, si en vez de decir esto no es cierto, que podría ser una comunicación agresiva, yo le digo, entiendo tu punto de vista. Que por cierto, como dice Gerardo, todo el mundo tiene razón desde su punto de vista. Y es que es verdad. Cada uno vemos la situación, la vida de una manera determinada. Y un mismo evento lo estamos interpretando de dos maneras diferentes. Otra herramienta, por cierto, perdón por saltar de una a otra, según me están llegando, pero es que son tantas. Asegurarnos, que es muy difícil, ¿eh? Que lo que yo le estoy diciendo a una persona lo está interpretando
como yo lo estoy interpretando, como yo le quiero decir, porque esa persona a lo mejor lo está interpretando de otra manera diferente. Y hay solo una manera de asegurarte que está entendiendo lo que tú le estás diciendo, que es preguntándole. Es que has entendido cómo lo ves para asegurarnos que está entendiendo. Por ejemplo, si yo estoy en una discusión y digo a alguien, es que tú siempre, ¿no? Y automáticamente ya me siento atacado. Es que tú siempre, no sé qué. Y lo puedes sustituir por, fíjate, con alguna frecuencia sucede que, fíjate lo mismo, porque es verdad que no va a ser siempre, que pueden ser algunas veces, cómo cambia, ¿no? En vez de decirle a alguien debes, que ya estamos personalizando, pues sería necesario. Es abrir lenguajes, bueno, pues ejemplos como estos, eh, eh, hay una barbaridad. Decirle a alguien, te dije que no lo hicieras, pues ya lo estás agrediendo. Me encantaría que contaras conmigo la próxima vez. O frases que unan, ¿no? No que. Pero eso va en contra de nuestro ego. Como decía, no sé dónde lo leí el otro día, Julio, que decía, qué difícil es combatir el ego porque lo tiene que hacer nuestro propio ego. Salvo que vayas subiendo de conciencia, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, es poner la atención, poner el foco y darte cuenta, ¿no? Verte, por eso conócete, no te engañes, obsérvate desde fuera, mírate, o sea, todos sabéis que, no, que si yo veo a Iñaki cómo está pensando, cómo está actuando, es que Iñaki no está aquí, Iñaki está aquí arriba. Entonces, ¿quién es el Iñaki que está viendo, ¿no? ¿Quién es ese, quién soy yo realmente? Y verme cómo reacciono, cómo me comporto, eso me va a permitir el poder cambiar esto de aquí, que es el que actúa, ¿no? Por eso intentar siempre ser ahí en ese sentido lo más consciente. ¿Cómo vamos de tiempo? Perdóname, Julio. Pues mira, quedan 10 minutillos, ¿vale? Pero vamos, si tú has terminado, Iñaki, damos paso y si no, Bueno, es también. que como quiero que sea más interactivo, Por eso te digo, por eso te digo. pero como tú digas, ¿eh? Venga, pues si te parece, por aquello de no quitarte tampoco mucho tiempo, mira, damos la palabra a Sonia, que había levantado ya la mano hace tiempo, como Perfecto, fenomenal, Sonia. Y simplemente luego os comentar una cosa que también cuesta mucho, o a mí me cuesta mucho, o me ha costado mucho siempre, que es ser humilde, ¿no? Y cómo se puede trabajar el ser humilde. Luego hablamos de 7 herramientas, si os viene bien, 7 números fenomenal. sagrados, como siempre, 7 herramientas que funcionan bastante para trabajar el ser más humilde. Perdóname, Sonia. Fenomenal. Perfecto, no, nada que perdonar, encantada. Gracias, Iñaki. No es por algo que has dicho que me ha quedado la duda que no lo he entendido bien. Digo, entonces, le explico. En algún momento de lo que nos estabas hablando, has dicho eh, ser más confiable para generar abundancia y no he entendido qué querías decir con esto. Eh, mm, vamos a ver, tener abundancia, tener recursos que te lleguen. Si tú eres una persona que no eres confiable a los demás, cuando digo ser confiable me refiero a que la gente confíe en ti. Si la gente no confía en ti, se te van a cortar muchos recursos en la vida, porque la gente no va a querer estar contigo, porque no se van a fiar, porque no van a querer trabajar contigo o no van a querer ser tus amigos. No sé si me entiendes a lo que voy, ¿no? Que ser confiable eh, es que, y a todos nos pasa. Hay gente que te cuesta hablar con ellas, porque te pueden ser agresivos, te pueden pegar un grito, o porque son muy intransigentes, son muy beligerantes, o porque se ponen de los nervios, o porque le dices algo y enseguida se ponen tristes y no le puedes decir nada, porque si lo vas a poner triste, no te haces confiable tampoco. Bueno, el ser confiable es que tú seas un ser lo más posible paz de amor y que la gente acuda a ti. En la medida que la gente acuda a ti, cada vez la vida te va a ir poniendo más recursos
para que tú puedas ser de servicio, ¿no? A Y eso me... ahí, y ahí es a lo que te refieres, y ahí se genera abundancia. Claro, porque si tú eres una persona que eres armoniosa, que eres de amor, que eres de servicio, la gente te va a buscar y la gente va a querer estar contigo y va a querer hacer cosas contigo y te van a invitar y te van a hacer porque a todos nos pasaría si mañana, yo siempre digo, qué pena que yo no he podido tener la suerte que ha tenido, por ejemplo, Gonzalo u otras personas de estar con la Madre Teresa de Calcuta. Me hubiera encantado poder estar con la Madre Teresa de Calcuta y si mañana la Madre Teresa de Calcuta me dice, Iñaki, te animas a, imagínate, hacer esto, pues, joder, ¿cómo? O sea, de cabeza, ¿no? Oye, Iñaki, que necesito, o que, tal, pues, mientras que si es una persona que no es confiable porque te puede engañar, porque te va a chillar, por lo que sea, pues tú las vas apartando de tu vida. Y si tú te sientes apartado porque no eres confiable, la vida te va a ir cerrando, porque te va a poner un límite para que tú te des cuenta que así no se puede funcionar, ¿no? O sea, que no estás siendo de amor porque Mm, no, porque lo que sea, porque estás ya te no entiendo. siendo respetuoso con el otro, ¿no? Gracias. Nada. Bien, gracias, Sonia. Patrick, cuando quieras. Sí, No se te, no se te escucha, amigo. sí, Patrick, liderazgo. no se te escucha, amigo. A ver si puedes cerrar la cámara y se te escucha mejor así, en audio. Cerrando la cámara. A A ver, ver, Patrick, habla ahora. ¿me escuchas mejor así? Mejor, perfecto. ¿Me escu- Bueno, bueno, entonces, para mí, yo vuelvo a esa pregunta que hacía, líder, líder para qué, ¿no? Y entonces yo creo que ya en este máster hemos tenido varias respuestas a esto. Líder para qué es para la misión que tenemos que cumplir. Y, pero para mí la cosa, la característica más importante del líder, que no lo he escuchado mucho o es que no lo entendí bien, es la visión, ¿no? Es que si uno ofrece a la gente que lo va a seguir ah, unas perspectivas mucho más amplias de las que ellos tienen, ah, eso les va a interesar, ¿no? Entonces eso de la visión es muy, para mí, un tema muy, muy importante. Y cómo tenemos visión, ah, eso nos devuelve a lo que nos decían ustedes, que si uno aumenta su nivel de conciencia, ya se conecta con conocimientos o con experiencias que ya existen en el espacio, en el cosmos, pero que uno teniendo conciencia ya se vuelve como una antena que captura esto, ¿no? Entonces, para mí, yo entiendo muy bien con ese tema del liderazgo la importancia de la conciencia. Y lo mismo aplica para mí a la humildad, porque si uno es consciente de las ideas que tiene, no son de él, pero que son cosas que están contenidas en la energía global que fluye en este universo. Entonces uno ya dice, pues ya, yo conseguí capturar esas ideas. Yo me quedo feliz con esto porque en mi búsqueda personal, encontrar soluciones o metas que permitan mejorar cosas que yo considero importantes, me, eso me llena de alegría, pero tampoco, pues yo sé que eso no es mío, es una cosa global. Es lo que yo quería decir. Vale. ¿Algo que añadir, Iñaki, ahí al comentario de Patrick? Ah, una cosita muy, muy rápida. Muchísimas gracias, Patrick. Tienes toda razón. Hablando de la misión, decía Gerardo palabras textuales de líder, ¿no? El líder es alguien que puede generar un compromiso profundo en los demás, una automotivación.
y es así, tú tienes que crear un ambiente, una armonía, un equipo y que eso, ese liderazgo consciente, esa armonía, genere ese compromiso y que todos estén, entre comillas, trabajando para esa misión que dices tú, Patrick, y que al final, en un aspecto concreto de nuestra vida, en el trabajo, puede ser algo muy concreto de estamos haciendo un equipo para esto y el líder pues genere ese compromiso en el equipo y esa buena energía y todos estén con todas estas características que hemos dicho, que al final se hable de una forma determinada, se reconozca los valores y la gente esté con ilusión, pero en el fondo eso no deja de ser una circunstancia puntual en la vida, en ese trabajo. Ese liderazgo consciente, esa misión es la que todos tenemos al final, ese compromiso de ser mejores personas, de crecer espiritualmente y de entender el propósito de amor por el que estamos aquí, ¿no? Y ese es el líder que hablo yo más, digamos, en genérico, sin aplicarlo, pero es verdad, en un proyecto, en una empresa, en un trabajo, en tu familia, que la gente esté motivada, que esté cohesionada, que tenga y que comparta tu forma de ver la vida, es lo que hace un líder, ¿no? Fenomenal. Gracias, Iñaki. Pues yo creo que para que no se nos vaya mucho el tiempo, aprovechamos para estas 7 cuestiones que querías comentar. ¿Te parece? Ah, lo de la humildad, venga, perfecto. Y así terminamos. Fenomenal. Venga, súper. Son igual, ¿eh? Cualquier cosa que queráis interrumpir me decís. Que me lo tenía aquí apunte. Luego lo comparto si queréis en una planilla. ¿Y por qué digo que son muy difíciles para el ego? Los 7 principios de la humildad, ¿no? Uno, reconocer los errores. Obvio, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta el reconocer? Lo vemos todos los días en los personajes públicos, en nosotros. Reconocer el error nos llevaría a un segundo punto, que sería el pedir perdón. El orgulloso pues no lo va a pedir normalmente y cuántas barreras se rompen del momento que tú pides perdón, ¿no? Eh, y entre comillas ese poner la otra mejilla, ¿no? Que está muy ligado, ¿no? Eh, el de alguna forma rendirte, no ofrecer resistencia, ¿no? Como dicen, ¿no? No se puede medir una fuerza si no le hace resistencia. Pues no sé, si no le pones una resistencia al amor, pues se va a manifestar, ¿no? Aunque tengas, aunque tú creas o aunque objetivamente tengas la razón, si la otra persona considera que se ha sentido atacada, y eso cuesta mucho, porque, oye, que es que las cosas son así, yo tengo razón. Ha pasado esto, esa persona lo está viendo desde su punto de vista, esa persona no puede hacerlo mejor, me tengo que emparejar y hacer que se sienta bien, ¿no? Como decía la Madre Teresa, que todo el que venga a ti se vaya mejor que el que ha venido, pues creo que es súper importante. Un cuarto principio sería el aprender del error en la humildad, ¿no? Y volvemos a las herramientas de amor de Gerardo, eh, aceptar, asumir, agradecer, actuar, es que todas aplican continuamente, ¿no? Si yo acepto lo que está sucediendo, si yo asumo mi responsabilidad, no juzgo, no critico, si yo actúo, no me quedo parado, oye, miro para adelante, para el futuro, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Agradezco porque me está permitiendo a aprender. Es una situación que la vida me la coloca para algo. Bueno, pues aprender de ese error es fundamental y decir, oye, todos nos equivocamos y me está pasando para mi bien, no sentirme mal con ello. Un quinto sería estar dispuesto a ceder. Gerardo siempre dice que el que cede gana, ¿no? Ganas en flexibilidad, ganas en sabiduría, y al ego cuánto le cuesta ceder, ¿no? Intentar practicar, aunque tengamos razón, aunque creamos que tengamos razón, cede, ¿no? Estás haciendo feliz a la otra persona, o, o- o por lo menos no estás generando un conflicto, ¿no? Él tendrá que aprender, si a lo mejor ahí no aprende nada porque tú cedes, ya la vida le pondrá preso aprendizaje, pero no seamos nosotros los ignorantes de turno, ¿no? Que tengamos que estemos siempre tendiendo de alguna forma puentes, ¿no? Intentar, un sexto punto sería hacerlo siempre todo con nuestro mayor amor, con, 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 con cero aversión o con la menor aversión
posible, porque lo que hagas con amor va a funcionar bien, ¿no? Y un último punto sería, de alguna forma, agradece, es otra de las herramientas, lo que tienes, sé feliz con lo que tienes, ¿no? Y lo enlazo a nivel material y a nivel espiritual. Siempre estamos, por regla general o en nuestro crecimiento espiritual, vamos quizás cambiando, pero miramos mucho lo que quiero, y lo que quiero es lo que no tengo. Y siempre estoy poniendo el foco en lo que quiero, que es esa famosa agenda propia. No sé si habéis hablado de la agenda propia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando estoy poniendo el foco en lo que quiero? Que no lo estoy poniendo en lo que tengo. Y cuando no pongo el foco en lo que tengo, antes o después, la vida me lo puede quitar para yo reconocerlo y aprenderlo. Y esa es una de las herramientas, las 7 herramientas de Gerardo, la de valorar, ¿no? Valora lo que tienes, mira lo que tenemos. Y no lo que quiero, lo que quiero. Y a lo mejor lo que quiero no es algo material, ¿eh? Quiero lo mejor para mi familia, quiero salud, quiero no sé qué, pero o sea, vayamos a lo que tengo y apreciemos que cada día, eh, y acabo con una cosa que es un pelín extrema, ¿no? Pero es para darnos cuenta, y a mí me sirve mucho como espejo, y me encanta compartir mis experiencias personales. Una de las personas que yo acompaño desde hace muchos años, como os decía, pues a nivel personal intento acompañar a gente que lo pasa regular. Antes decía ayudar, porque ya tengo muy claro que es muy pretencioso y que ayudar poco ayuda, ¿no? Pero intentar acompañar o compartir lo que uno va aprendiendo, pues es una persona que intentó cometer suicidio, ¿no? Y se pegó un tiro, se puso con una escopeta en la cabeza y no se mató. La metralla salió por aquí, no se voló, ah, la masa gris, y se destrozó la cara entera. Por supuesto, perdió, no tiene ojos, perdió, no, tuve que hacer lleva como 17, 18 reconstrucciones maxilofaciales para intentar más o menos colocar. Por supuesto, no tiene gusto, no tiene olfato, no tiene vista, apenas oye, y le queda un poco de tacto, ¿no? Una persona mayor. Y una cosa que yo he aprendido, no sabía, es que si tú te quedas ciego de repente, por un shock en la vida, un accidente o lo que sea, te quedas ciego del 100% de los dos ojos, de mayor, el cerebro ya no va a aprender a manejarse por sí mismo. El que ha nacido ciego tiene mucha capacidad para manejarse por sí mismo. El que va perdiendo la vista gradualmente, su cerebro va aprendiendo. El que solo tiene un ojo, etcétera. Pero si tú de la noche a la mañana, hoy vosotros os acostáis y mañana os levantáis sin ver, el cerebro no va a aprender. ¿Por qué digo esto? Porque a mí todos los días, esta persona me recuerda dos tonterías, que no son tonterías, obviamente, que tenemos y que muchas veces no valoramos. Todas las mañanas. La primera es levantarte por ti mismo y hacer las cosas. Esta persona no puede. Eh, y la segunda es ver, es levantarte y ver, que parece una tontería, pero es increíble. Bueno, ¿cuántas cosas tenemos en nuestro día a día, eh, que a lo mejor valoramos o no lo valoramos mucho? Y me parece, otra herramienta muy importante para la humildad. Ya con esto acabo, perdón. Fenomenal. Iñaki, oye, pues muchísimas gracias. Qué importante todo lo que se ha comentado esta tarde. Bueno, yo os invito, si no lo habéis hecho, a compartir con otro Ignacio. El módulo de liderazgo y abundancia va de Ignacios, Iñakis, en fin, a lo largo de este fin de semana que vais a tener, pues el privilegio también, ¿no? De estar acompañados de otra persona, pues muy natural, ¿no? Cada vez que hablamos de liderazgo, inexorablemente lo vinculamos directamente a empresa, y de igual forma lo vinculamos a empresarios arrogantes que hablan de un liderazgo que más que nada está conectado con las jefaturas antiguas, pero ahora mismo ya afortunadamente se van implementando unos modelos que van apostando
bueno, pues por humanizar, ¿no? Por hacer horizontal algo que a lo largo de tantos siglos ha sido vertical, ¿no? Y Ignacio, es que, Ignacio es súper bueno. O sea, ya me gustaría a mí poder estar escuchando los 2 días mañana, pero es una persona que vais a aprender un montón. Es un maestro, es un cielo y sabe una barbaridad. Y perdóname, Julio, nada, solamente aprovecho para mandar, que he hablado de este amigo mío que intentó cometer suicidio, José María, mandarle un abrazo muy grande. Hay una entrevista suya que se le hizo en esta plataforma de Wake Up y cuenta él su experiencia y para muchas personas es un poco difícil de digerir y de verla, pero os invito porque es muy bonita de las enseñanzas que se dan ahí. nada, gracias, Iñaki. Pues nada, yo creo que cerramos aquí. Simplemente, como decía también Iñaki, invitaros al hecho de si os motiva, si os inspira ir caminando un poquito más hacia este autoliderazgo, porque al final estamos hablando de empresa, pero la primera empresa que tenemos que liderar es a nosotros mismos, ¿no? Y no hay autoliderazgo si no hay conocimiento de uno mismo y de los demás, por lo tanto. Entonces, bueno, la idea es esta. La idea es transitar este camino, seguir sumando a esa elevación de la conciencia y en este módulo número 8 pues también apostamos por ello. Y nada, os mandamos un abrazo muy grande, agradecidos un día más porque estáis aquí. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por Iñaki, escucharme. y a ti el primero, No, gracias. gracias a ti, Julio, por pedirme. Ya te dije que poco quiero o poco puedo enseñar, pero ser de servicio y compartir para mí es maravilloso y poder y entre todos ayudarnos a crecer es un privilegio, es una suerte poder estar aquí una hora hablando de los temas que a mí me llenan profundamente el sentido de la vida. Y como decía antes, si cualquiera necesita alguna cosa o quiere compartir algo, por favor, Claro que sí. mi email o mi teléfono o mi WhatsApp. Eh, Julio, ya te he dicho que nunca me tienes que pedir permiso para darlo y compartirlo con quien quieras. Vale. Mil gracias. Os mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Gracias, Iñaki, de corazón. Muchas gracias. Un abrazo muy grande.